Muy buenas chicos, chicas, perros, gatos, animales de compañía de todo tipo. Estamos aquí en un nuevo capítulo, un nuevo video podcast y hoy vamos a hablar de cómo identificar a un paciente crítico. Creo que es un tema muy importante porque son pacientes que están graves y que podemos ayudarles mucho, incluso llegar a salvarles la vida. Y por otra parte nos va a servir para entender qué cosas nos orientan a gravedad y por qué es tan importante entender bien la medicina. Entonces, ya sabéis que una de las cosas más limitadas que tenemos en la medicina, en la sanidad, es el tiempo. Cada vez tenemos más pacientes, más graves, con más comorbilidades y menos tiempo. Por eso es muy importante saber a qué pacientes hay que atender ya y cuáles pueden esperar. Evidentemente, lo mejor sería atenderlos a todos ya, pero si tú tienes 15 pacientes y eres una única persona, está muy complicado. Entonces, en este sentido se crearon las escalas de triaje, por ejemplo la escala de triaje de Manchester, que viene a ser como, vale, tengo 30 pacientes pendientes de atender. Tengo que saber cuáles tienen que atenderse ya, cuáles pueden esperar media hora, cuáles pueden esperar una hora y cuáles pueden esperar 5 horas. Esto va en función de diferentes cosas, tipos de dolores, tensiones, frecuencia cardíaca, saturación, es decir, constantes, y son bastante exactas. Hay veces que se escapan, ¿vale? Que se escapan pacientes graves. Y por eso creo que es muy importante entender qué tenemos que buscar. Es verdad que tenemos síntomas que son más livianos. Por ejemplo, un dolor de muelas. Sí, puedes tener un absceso en la mandíbula, pero es raro. Un dolor de muelas, pues puede ser una caries, un dolor de cualquier tipo, pero no suele ser nada grave. Un dolor de cabeza de 30 días de evolución, que es justo aquí en la zona frontal, que parece una cefalea tensional, bueno, pues tampoco tiene mucho dato de gravedad. Sin embargo, hay cosas como pueden ser una cefalea brusca muy importante con vómitos, un dolor en el pecho opresivo que se irradia hacia mandíbula, que ya son datos, son síntomas, mejor dicho, de gravedad, que ya te dice, oye, aquí puede estar pasando algo. Ojalá no esté pasando nada, pero si está pasando algo, mejor detectarlo cuanto antes. Por eso, tener una idea de la clínica y de qué tipos de síntomas son de correr o de, por lo menos, echar un vistazo rápido, hay que tenerlo muy en la cabeza. Pongo un ejemplo. Si te viene un chico de 20 años con dolor en el pecho, es decir, yo que tengo 26, lo más probable es que no sea nada, que sea algo osteomuscular, que sea a lo mejor una infección respiratoria, que sea incluso ya tirando por ahí una pericarditis y muy raramente va a ser una disección de aorta, que sí que sería un cuadro muy grave. Pero siempre hay que tener en cuenta la disección de aorta. Si te viene con unas tensiones normales, con una intensidad del dolor leve y los pulsos, por ejemplo, son simétricos, ya has descartado lo más grave, podemos evaluar a este chico con más tiempo, es decir, 3 horas, por ejemplo, podemos esperar. Sin embargo, si te viene un señor, 65 años, Pepe, se va a llamar Pepe, te viene Pepe que tiene 65 años, fuma desde que tiene uso de razón, es decir, lleva fumando 40 años, diabético con mal control e hipertenso, y le duele el pecho. Evidentemente, aquí tenemos que mirar a Pepe rápido y con más calma. Por lo menos tenemos que hacerle un electrocardiograma en menos de 10 minutos, eso ante todo dolor torácico, pero a Pepe más, para ver si tiene algún tipo de modificación del segmento ST o de la onda T, que ya sabéis que es donde se suele ver la isquemia. Evidentemente, si no vemos nada de correr, Pepe, pues habrá que hacer esos estudios, pero va a poder esperar un poquito. Pero lo más importante es siempre la historia clínica. Por eso os digo que es importantísimo hacernos una idea de nuestro paciente. No hay que ver dolor torácico, no hay que ver neumonía, hay que ver paciente de X edad con estas comorbilidades y viene con este síntoma. Porque claro, no es lo mismo que te venga un señor de 80 años, que te venga un señor de 20 años, un chico de 20 años, que te venga alguien de 50. Cada uno tiene sus comorbilidades y evidentemente su gravedad. Si me viene un chico de 20 años con un dolor de cabeza brusco, con náuseas y vómitos, ojo, cuidado, no vaya a tener una hemorragia subaracnoidea, ¿de acuerdo? Si te viene una persona de 55 años con muchísimo estrés que le duele la cabeza desde hace 2 años, pues ese paciente en principio, esa cefalea, no va a tener datos de riesgo. Eso es la primera parte, ya una idea que tenemos que tener en la cabeza de nuestro paciente, una historia clínica, una idea conceptual. Lo siguiente es cuando vemos al paciente.
Entonces, cuando vemos al paciente tenemos que ver el aspecto. El aspecto nos dice mucho. Yo a lo mejor ahora que estoy saliendo de guardia grabando este podcast, pues mi aspecto no es muy bueno. Pero en principio estoy normocoloreado, normohidratado, normoperfundido. El relleno capilar, que es una cosa que es tan sencillo como mirar, apretar aquí el dedo y ver si se rellena bien con sangre, nos dice muchísima información. Si tú ves un paciente que tiene así mal aspecto, que a lo mejor está pálido, que está en la camilla tirado, doblado, etc., ese paciente a priori no tiene muy buen aspecto. Tienes que fijarte. A mayores, una de las cosas más baratas y más rápidas que podemos tener son unas constantes. Es decir, una tensión arterial, una frecuencia cardíaca y una saturación. Entonces, si tú tienes un paciente que está con unas tensiones buenas, saturando al 99% y a 70 latidos por minuto, es raro que ese paciente tenga algo de gravedad en este momento. Puede ser que las próximas horas lo tenga, pero en este momento da la sensación de que probablemente esté bastante bien. Si tú, por ejemplo, te encuentras un paciente que está con nivel de conciencia un poquito bajo, es decir, que está como tendente al sueño, que tiene hipotensión, unas sistólicas de 8, unas diastólicas de 4, que está a 110, 120 latidos por minuto en taquicardia sinusal, que ya sabéis que la taquicardia sinusal indica que algo está yendo mal, y está saturando al 90, 91, ese paciente le pasa algo. A lo mejor no sabes qué es, pero algo le pasa. Vete a mirarlo. Por eso las constantes nos dan muchísima información. Sí, sé que lo estáis pensando. ¡Qué bien explica este chico! Pues que sepáis que todas estas explicaciones y muchas más las doy en las tutorías. Podéis acceder a ellas en www.medicinaconcabeza.com. También hay masterclass mensuales de diferentes temas, cardiología, electrocardiogramas, casos clínicos que os pueden interesar. Y ya sabéis, todo esto es gratis, pero ahí vais a tener un contenido de mucha calidad. Seguimos con el podcast. Una cosa importantísima es cómo nos deterioramos. Pues habitualmente nos deterioramos con tendencia hacia el shock, es decir, un estado de hipoperfusión de los tejidos. Ya sabéis que hay un podcast sobre este tema, tengo un vídeo en YouTube de este tema, pero básicamente hipoperfusión de los tejidos. No le llega sangre a los tejidos, no le llega oxígeno y tenemos un problema. Esto es la tendencia natural de las enfermedades cuando van progresando. Evidentemente, si viene un paciente con un broncoespasmo, pues a lo mejor tiene acidosis respiratoria, ¿vale? Hay diferentes cosas. Pero, ¿cómo tenemos que monitorizar a un paciente? Pues evidentemente, si tiene tensiones bajas, quiere decir que seguramente no le esté llegando bien la sangre a los tejidos. Entonces, está hipoperfundido. Si está taquicárdico, pues lo que está haciendo el cuerpo es gasto cardíaco, recordad, es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Si un paciente se taquicardiza, puede ser porque necesite mantener un buen gasto cardíaco y eso lo haga a expensas de taquicardizarse. Entonces te quiere decir que algo está fallando. Si está saturando mal, te quiere decir que le está llegando mal la sangre a los tejidos. Por eso es muy importante las constantes, que a veces ni nos fijamos en ellas, pero nos dan muchísima información. ¿Qué más? ¿Cómo podemos ver si nuestro paciente que tenemos así, que está regulín, está evolucionando bien o está evolucionando mal? Por ejemplo, tú tienes un paciente que está mal perfundido, que está hipotenso, que está así irregular, relleno capilar enlentecido. Uno de los parámetros que más nos podemos fijar es, ¿está orinando o no? Porque sabéis que el riñón se lleva el 20% de la sangre, el 20% del gasto cardíaco. Entonces, si el riñón está hipoperfundido, va a cantar rápido. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, os pongo un caso de cardiología. Paciente que está con una insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción de eyección severamente reducida, 25-30%, está justito, ¿vale? Es un paciente que está con insuficiencia cardíaca, tiene líquido en los pulmones, necesitas que orine y le estás poniendo furosemida, que es un diurético, para que orine. Pero el paciente, sin embargo, no orina, no está orinando, tiene 20-30 mililitros hora, cuando lo que buscamos es más o menos 1 mililitro, 1,5 mililitros por kilo de peso. Pongamos 70 mililitros hora. Entonces tenemos un paciente que está justito, que no está orinando cuando debería orinar y estás poniendo medicación para ello y tiene unas tensiones de 7,4, 8,4. Este paciente va a ir mal. Este paciente vas a tener que ponerle probablemente aminas como la noradrenalina para intentar que le llegue mejor la sangre a ese riñón, el riñón funcione, elimine el exceso de líquido y tire para adelante. Por eso es muy importante siempre, constantes, siempre, y ver si orina. Son dos de las cosas más sencillas, más simples, que no hay que hacer nada invasivo para ver si nuestro paciente está yendo bien o está yendo mal. A mayores podemos hacer una gasometría venosa o arterial en la que podemos ver pues, cómo está el pH, si hay acidosis metabólica, si hay acidosis respiratoria, si hay alcalosis y ver el lactato. El lactato también es un marcador de hipoperfusión de los tejidos, el ácido láctico. ¿Por qué?
porque cuando normalmente tenemos metabolismo aerobio, porque tenemos oxígeno y no se genera ácido láctico. Pero cuando no tenemos oxígeno pasamos a metabolismo anaerobio, y cuando hay metabolismo anaerobio se genera ácido láctico. Entonces cuando sube el lactato puede ser un indicador de que estamos haciendo anaerobiosis y que necesitamos más oxígeno, es decir, que a nuestros tejidos no le llega el oxígeno. Quiero que os deis cuenta de que con cosas muy sencillas podemos saber cómo está nuestro paciente. Evidentemente, luego podemos hacer cosas más complejas. Podemos hacer analíticas en las que podamos ver marcadores, por ejemplo, cómo está la creatinina para ver la función del riñón, cómo están las transaminasas, porque a lo mejor está haciendo una hepatitis isquémica consecuencia de un bajo gasto cardíaco. Podemos hacer un ecocardiograma también, pues para ver cómo está la cava, si está dilatada, eso puede decir que a lo mejor no está bombeando bien la sangre y está congestivo. Podemos hacer muchísimas pruebas. ¿Pero qué quiero que os llevéis de este podcast? Primero, mi sonrisa. Y segundo, que entendáis muy bien cómo podemos evaluar a un paciente y por qué ciertas cosas indican gravedad y que tenemos que echarle un ojo a nuestro paciente para que no empeore. Espero que os haya gustado, dejad 5 estrellas y nos vemos en el siguiente capítulo.